Otro problema práctico que se presenta en algunas legislaciones, algunos ya lo han resuelto, este existe en la provincia de Mendoza, es cuando hay imputación conjunta de jóvenes y de chicos y adultos, perdón, hacia adultos y jóvenes. Es decir, en un hecho participa un adulto, dos, lo que sea, y también un joven. Acá hay distintas posibilidades. Una es que el tribunal de adultos atraiga al joven en el aspecto penal, o sea, el juzgamiento penal lo haga el tribunal de adultos, y el tribunal juvenil solamente se encargue del seguimiento y de las medidas socioeducativas que se le van a aplicar o que se van a sugerir para el tratamiento de este joven, a ver, para resolver su situación. Esta es una alternativa, que es lo que ocurre en la provincia de Mendoza, y que aquí veríamos que hay una afectación también del principio de especialidad, y les confieso que lo están sorteando de alguna manera las cámaras del crimen de la provincia de Mendoza, porque o no lo citan al joven, o tienen que hacer el juicio entre un adulto y un joven, o no lo citan al joven, o sea, nunca no se sabe qué pasa, pero cuando se hace el debate, el joven no está. O sea, se lo hacen al adulto, o sea que de alguna forma se está, finalmente entonces ese expediente, o la citación no se sabe, no la reitera, se termina haciendo el juicio para el adulto, y al joven lo remiten después, advierten que solamente ha quedado un joven o un niño imputado y que por lo tanto lo mandan a los tribunales especializados. Pero esta es una solución casera, hagámoslo con alambre, es decir, no es una solución legal. La otra posibilidad es que haya una investigación común, como ya tienen algunas provincias en sus códigos, una investigación común, pero con intervención también en esa investigación del fiscal penal juvenil y del defensor penal juvenil. Y que después el tribunal de adultos juzgue al adulto y el tribunal juvenil juzgue al joven. Va a haber entonces dos sentencias, y tendrá que haber, el código prevé una norma de equilibrio que permita aplicarle al joven la sentencia más benigna. Es decir, que si el tribunal, por una casualidad, lo que fuere, de adultos hubiese establecido una interpretación sobre los hechos, o sobre la norma legal aplicable, o sobre la sanción menor, el tribunal juvenil tendrá que adaptar su sentencia a lo que sea más favorable. Esa es una posible solución que sería, a mi juicio, la más indicada. No es ninguna cosa extraña, porque muchas veces ocurre que sobre un mismo hecho haya distintos tribunales que juzguen, porque, como les decía recién, ocurre que un adulto, uno está prófugo, el otro está sometido al proceso, hay sentencia para uno, después el que estaba prófugo aparece y hay que hacer un segundo juicio sobre el mismo hecho, pero para esta otra persona. Lo hará otro tribunal, se pasará a otro tribunal, pero hay dos sentencias. O sea que esto tampoco hay que pensar que es ningún escándalo jurídico ni nada por el estilo. La división del juicio, la cesura del juicio, que se suele denominar. La primera etapa es la declaración de responsabilidad. Es conveniente, y ya también en materia de adultos se viene discutiendo esto, pero en materia penal juvenil, por la precisa aplicación de medidas socioeducativas, es necesario rápidamente resolver la situación penal desde el punto de vista de la culpabilidad. Es decir, poder determinar si este joven es responsable penalmente o no. Porque todas las medidas y todo lo que se está aplicando, si el joven no es el responsable, en realidad no se puede hacer. O sea, no se puede intervenir si el joven no tiene responsabilidad penal. O sea, el juicio de culpabilidad tiene que ser lo más rápido posible. Ahí no es necesario esperar 18 años ni nada, todo lo contrario. El juicio debe ser lo más, y hay que tratar de acelerar, o sea, las normas procesales deben ser lo más ágiles y lo más rápido posible para poder establecer el juicio de responsabilidad. Y entonces producir un desdoblamiento. Primero, el juicio de culpabilidad, que va a declarar la responsabilidad en el menor tiempo posible, y después el juicio de la sanción, o sea, después vendrá a evaluar las medidas socioeducativas que se han aplicado, o sea, cómo ha evolucionado este joven. Pero para poder aplicar
estos criterios y después ver si realmente es necesario o no la aplicación de una sanción, tenemos que saberlo sobre el joven que sea declarado responsable. Por eso creo que es importante esta división, este desdoblamiento del juicio. Reitero, no es tampoco ninguna novedad, porque en materia de adultos también esto ya se está discutiendo, o sea, hacer un juicio para la culpabilidad y lo que después se llama el juicio de la sentencia efectiva, que sería determinar la sanción. Entonces, en los jóvenes, esto precisamente por las medidas y la necesidad de evaluar esas medidas, es conveniente desdoblar estas dos etapas del juicio. El principio de excepcionalidad, o sea, el deber de restringir la libertad de los niños como medida de último recurso, la obligación de establecer alternativas a la privación de la libertad como sanción para los niños declarados culpables de infringir leyes penales. Esto está claramente en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, o sea, alternativas a la pena. La pena, en el caso de transformarse en algo necesario como último recurso, deberán los jueces, para determinarla, también tener en cuenta el llamado principio de proporcionalidad, o sea, el grado de culpabilidad, la medida de la culpabilidad del joven, la proporcionalidad. Y acá ya se ha hablado largamente sobre este tema, no lo puede establecer los códigos de procedimiento. La ley penal juvenil, que es la deuda de la que estamos hablando, y que creo hay una coincidencia en ese sentido de la derogación del decreto 22278, y deberá poner un límite a la pena. Ya no es cuestión de discutir si perpetuo o no, acá es un límite a la pena. Habrá que establecer cuál es ese límite. Acá el doctor García Méndez hizo referencia a límites que traía ese proyecto, límites interesantes. Pero, bueno, hay otros proyectos que llevaban a 9, otros a 12. La Comisión Interamericana en sus consideraciones llega a considerar 7 años como hasta 7 menciona. O sea, considera excesivas ciertas penas, 15, 12, va nombrando determinados países, que no tengo presente en este caso, pero no interesa, hasta 7 años. Menciona como sea que por ahí estaría dando la tecla de cuál sería más o menos la pena máxima que podría llegarse a poner. Pero ese límite tiene que estar establecido legislativamente. Hoy es una interpretación jurisprudencial, o sea, los tribunales están haciendo interpretaciones directas de la Convención, aplicación directa y limitando las penas, pero no hay un límite y la legislación penal juvenil que se dice debe establecerlo. Y esto también implicará reducción en los tiempos de prescripción, que no podrán ser los mismos que para los adultos. Hoy también eso se está aplicando, pero por vía de una interpretación que se hace de este decreto 22278, que es una cuestión un poco técnica, no me voy a extender. Pero lo que sí me interesa marcar es que jurisprudencialmente se está avanzando en esto, pero no lo marca la legislación interna, y por eso estamos propugnando el dictado de una ley penal juvenil con estas características. El derecho al recurso, accesible, informal, eficaz, oportuno y que permita una revisión amplia de lo resuelto y en un plazo razonable. Es decir, la posibilidad de recurrir, de obtener una revisión del pronunciamiento por parte de un tribunal superior. La revisión periódica de la pena, este es otro aspecto bastante interesante, establecer mecanismos de revisión periódica de las medidas de privación de libertad que permitan a los niños recuperar su libertad en los casos en que la situación amerite que su prisión no continúe. Es decir, hay muchos casos en que al momento de dictarse la sentencia, de aplicarse una sanción, bueno, la situación es una, pero después, a través del cumplimiento de la sanción, precisamente como las medidas socioeducativas que se siguen aplicando aún después de una sanción, en vistas a la reinserción social y a la reintegración del joven, que es un joven que está internado y aunque esté ya con una sanción y una pena,
lógicamente que lo mismo va a seguir siendo asistido, se le van a dar talleres, se va a intentar que estudie, que vaya a la escuela, que reciba asistencia psicológica, que se capacite, que comience a hacer salir. Bueno, todo puede demostrar en un momento determinado que la pena ya no es necesaria. Eso en materia de adultos no es posible. Hoy tampoco es posible. Es decir, que es conveniente que la legislación de la que estamos hablando de fondo a dictarse recete este tipo de principios. ¿Qué pasa con los jóvenes? Esta es otra situación práctica, que cumplen la mayoría de edad en establecimientos o en centros de internación de jóvenes y por lo tanto inmediatamente aparece el reclamo de que sean trasladados a la penitenciaría de adultos, porque dice, bueno, ya tiene 18 años, acá se le terminaron las garantías. Bueno, las recomendaciones también de los instrumentos internacionales, porque obviamente es una situación regresiva que un joven que evoluciona positivamente en un centro de internación sea trasladado a un centro de adultos. Es decir, que deben, esta es la recomendación, poder permanecer en el centro de menores si ello coincide con el interés superior del niño y no atenta contra el interés superior de los niños de menor edad internados en el centro. Pero a continuación agrega, los niños que cumplan la mayoría de edad mientras están cumpliendo una pena dentro del sistema de justicia juvenil no podrán ser transferidos a las cárceles de adultos, sino que deberán ser puestos en centros específicos dentro del sistema de justicia juvenil, separados de los niños o bajo un régimen especial. Es decir, que en el centro debe existir pabellones o sectores especiales para estos jóvenes que cumplen la mayoría de edad y evitar el traslado a las penitenciarías de adultos. Básicamente, más allá de los riesgos que pueda esto implicar, es porque es contradictorio y es contrario al proceso evolutivo que seguramente el joven favorable viene haciendo en el centro de internación. De manera tal que en esto hay que ser tajante y firme, porque hay siempre una presión. Los mismos centros de internación juvenil quieren desagotar de alguna forma, y como son chicos ya que se han hecho más grandes, no los quieren tener en el centro y pretenden que los tribunales lo trasladen a la penitencia, a las penitenciarías provinciales. Justamente el principio de no regresividad sería vulnerado y los estados deben abstenerse de adoptar medidas legislativas o administrativas que impliquen una limitación o regresión en el goce de los derechos de los niños sometidos al sistema de justicia juvenil. Por eso creo, y algo se dijo acá, que no se puede bajar la edad de inimputabilidad, porque sería contrario al principio de no regresividad. El Estado no puede dictar una norma que baje la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, porque violaría este principio. Creo que esto es muy claro. ¿Cuál es la situación en la República Argentina en general? Después del dictado de la Corte de la Nación de un caso que se denomina el caso Maldonado del año 2005, que creo que hay muchas interpretaciones sobre este caso Maldonado, pero más allá de que pueda haberse quedado quizá a mitad del camino en el tratamiento de distintos aspectos, ha hecho un aporte la Corte, creo, bastante significativo y ha producido un cambio en la jurisprudencia por disminución de las condenas, de la cantidad de condenas, reducción del monto de las sanciones, inaplicabilidad de condenas en suspenso, que no tendrían sentido aplicarle a jóvenes condenas nada más que para estigmatizarlos, y también reducción en los tiempos de la prescripción, o sea, en la interpretación que hace a esta materia de la prescripción de la acción penal. Estos son efectos que se han producido después del dictado, que podríamos, pero por razones de tiempo no me voy a extender. También en la provincia de Mendoza, y ya para finalizar, voy a marcar qué efecto ha producido bastante muy significativo en las resoluciones, en las sentencias del Tribunal Oral entre el año 2005 y 2012. Ustedes pueden ver cómo
¿Cuál es la proporción? La A implica absoluciones y la C condenas. En el año 2005 hay un 86% de absoluciones, 14% de condenas. En el 2006, 83% de absoluciones, 17% de condenas. 2007, 89% de absoluciones, 11% de condenas. En el 2008, 74% contra 26%. En el 2009, 91% contra 9%. En el 2010, 84% contra 16%. En el año 2011, 97% contra 3%. Y en el 2012, 94% contra el 6% de condena. Quiero aclarar que y en el 2013 prácticamente se mantiene hasta el momento, y si no es superior, esta proporción. Y quiero señalar que estas absoluciones no son absoluciones porque no se ha podido probar que el sujeto sea, o que el joven sea responsable del hecho. Es responsable, ha sido sometido, si me perdonan la palabra, o se le ha aplicado una serie de medidas, algunos en libertad, otros han ido obteniendo la libertad gradualmente, han estado en el centro de detención y se ha hecho un esfuerzo desde el centro y también desde los operadores que trabajan con estos jóvenes, y entonces estas absoluciones son en realidad por innecesariedad de aplicación de la sanción, por considerar la sanción como la última ratio, y estos son jóvenes con delitos graves, son jóvenes que tienen algunos homicidios agravados, y han sido reinsertados, han sido devueltos, han podido volver a reinsertarse socialmente. Quiere decir, ya para finalizar, recuerdo un caso de hace unos años donde el joven, él estaba en un centro, precisamente salía absuelto por innecesidad de aplicarle una sanción, había cumplido un tiempo de internación, estaba con una especie de, iba a dormir al centro, salía a trabajar también, y cuando le comunicamos, tuvimos una charla con él para comunicarle que quedaba definitivamente en libertad, era un día al mediodía, me hizo una cosa que me llamó mucho la atención, fue primero que me dijo, no, porque ¿dónde voy a almorzar? Yo no tengo dónde dormir, o sea que no me voy a ir del centro. Bueno, tuvimos que hacer eso no es posible, obviamente, bueno, le habíamos dado la libertad, pero se hizo un arreglo para que él pudiera entrar y salir, o sea, quedaba en el centro, pero en estado absoluto de libertad porque podía. Y la segunda reflexión que me hizo, que me llamó mucho la atención, fue este joven, con el cual todavía lo seguimos viendo por las calles de Mendoza, me dijo, pensar que yo tuve que matar a una persona para que se ocuparan de mí. Eso me ha quedado siempre en la cabeza, ¿no? Esa reflexión que él hizo, no sé si él le dio tanta importancia como la que le di yo realmente cuando lo escuché. Por eso creo que es necesario tener en cuenta estos principios que están solamente en este momento, no están debidamente receptados. Todas estas normativas que nos bajan de los instrumentos internacionales y que no están receptados, y es necesario que se recepten en una legislación, en una ley penal juvenil. Y evidentemente, después de estas palabras, creo que efectivamente cada vez que un joven quiebra la armonía social a través de la comisión de un hecho delictivo, seguramente tantas otras veces más el Estado ha quebrado su obligación ineludible de darle a cada niño, de satisfacer su derecho a la alimentación, a una vivienda digna, a una familia, a educación, a salud. Seguramente el Estado ha quebrado eso. Esa es verdaderamente la raíz, la causa de la comisión de los hechos delictivos. Y estas visiones que hay de la mano dura, porque la respuesta muchas veces nosotros tenemos que hacer de colchón, porque la sociedad está pidiendo esa mano dura, se habla permanentemente del aumento de las penas y de las sanciones. Yo creo que sí es necesaria la mano dura, pero la mano dura
para la explotación, contra la explotación infantil, la mano dura contra el abuso infantil, la mano dura contra la violencia intrafamiliar, la mano dura contra la explotación, contra el trabajo infantil. Esa es la mano dura que debe existir y no otra. Les agradezco y buenos días. Creo que habrá un receso, no sé si después de que hable la doctora podemos quizás responder para no cansarlos más, no sé como ustedes quieran, porque no están los anfitriones. Sí. Hay una pregunta. Bueno. Yo tengo una pregunta, en realidad es una pregunta escuchándolo. Yo he leído algunas cuestiones. En el año 2002 usted conformaba un tribunal que era de circunscripción primera de Mendoza y condenó a Ricardo David Videla Fernández a una pena de prisión perpetua cuando tenía 16 años, junto con los jueces usted, Eduardo Brandi, Carlos Alberto Parma y Oscar Denis León. No es para, digamos, la pregunta tiene que ver, yo entiendo, digamos, que tiene buena fe, porque en realidad yo he escuchado su exposición, pero también en buena ley debo admitir que, digamos, usted se ha hablado de las prisiones de perpetuos a niños y que usted ha firmado una, con lo cual me parece que en favor de una discusión robusta, honesta y sincera de estos temas que hemos tratado acá, me parece importantísimo, teniéndolo usted acá, que nos pueda explicar por qué firmó una sentencia de perpetua a un niño, siendo que la Corte Interamericana dijo lo que dijo hace pocos años y además usted puso la necesidad de la reducción de la pena. Digo, es una... Bueno, mire, yo creo, en primer lugar, bueno, Videla no tenía 16 años al momento de la sentencia. Eso, al momento de la condena no. De la comisión de delito. Ahora, esto uno tiene que, yo creo, enmarcarlo, y le agradezco incluso que usted me haga esa pregunta, porque me permite poderme explayar en un tema donde, sin lugar a duda, bueno, el planteamiento es difícil. Yo creo que la jurisprudencia de los jueces es evolutiva, es decir, acá ha pasado una década donde ha habido fallos señeros, que los jueces deben seguir y que deben cumplir y que deben evolucionar también en su pensamiento, porque si no, imagínense, hoy estamos discutiendo si la reincidencia es constitucional o es inconstitucional, si la pena de perpetuas para adultos es constitucional o es inconstitucional. Yo creo que en ese momento la legislación interna de la República Argentina, la Convención de los Derechos del Niño, que no tiene una expresión, digamos, tajante, ni mucho menos sobre la aplicación, es más, contempla la posibilidad de la pena. Después lo demás es una interpretación a partir de la observación número 10 y el informe de la comisión. Es decir, y era la jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal en ese momento, ¿cierto? O sea, esos son los lineamientos que se siguieron en el dictado de ese fallo. Después vienen la jurisprudencia, la evolución en la jurisprudencia, viene el caso Maldonado, y bueno, como digo yo, pasa una década. Si nosotros en una década no podemos evolucionar o pensar que un fallo que se tuvo en cuenta en ese momento, una circunstancia determinada, un caso determinado, quedaríamos condenados a que siempre estuviéramos resolviendo lo mismo. Yo precisamente por eso creo que esto, lo importante es lo que uno ha podido aprender de estos casos y de la jurisprudencia internacional, de los fallos y de las recomendaciones internacionales, y por eso mostré esta evolución de la Cámara a partir del fallo Maldonado, y un poco antes también, pero lo he tomado porque está muy marcado a partir del fallo Maldonado, y creo que eso es lo importante, o sea, cómo se resuelven las situaciones actualmente, y ya no actualmente, porque estamos hablando de hace varios años atrás, y no tanto qué es lo que sucedió, porque lo que sucedió, bueno, lamentablemente sucedió, pero creo que es importante que los tribunales puedan, y creo que es lo que ha ocurrido en otros tribunales,
puedan ir adaptándose a los nuevos estándares y parámetros que se han recomendado internacionalmente y resolver en ese sentido. Experiencias son muchas durante estos años con jóvenes. Creo que hay una evolución muy grande y de eso hay que aprender. Y ustedes que son más jóvenes también ver que los jueces más grandes también saben recoger y entender y estudiar y capacitarse, y que esto es una cuestión constante. ¿Usted cree que se equivocó? Mire, yo en ese momento, si hoy pudiera, o sea, en esas circunstancias, yo lo que hice lo hice convencido. ¿Me explico? O sea, no voy a decir ahora ni voy a empezar a pedir una situación o a autodefenderme, porque creo que tampoco es el motivo de esta convocatoria, ¿verdad? Yo no me defiendo de las resoluciones que he tomado, de las decisiones que he tomado. No voy a, porque si tuviera que hacer una defensa tendría que ir sobre los hechos, sobre las circunstancias, sobre los presentes, sobre el contexto, sobre el contexto del momento y sobre el caso concreto. Entonces tendría que hacer alocución también de las víctimas, de una serie de cosas, de esos hechos. O sea, los fallos siempre están rodeados de un determinado contexto, y esos fallos también tuvieron un contexto. No podemos depender de eso. Por más que nosotros somos jueces de la Constitución, somos jueces que no tenemos nada que ver con la dictadura militar, ni nada por el estilo, ¿cierto? Creo que tampoco lo tenían los jueces de la casación penal. Son visiones diferentes. Lo que yo creo que es importante y que hay que rescatar de esto, y ustedes como abogados más jóvenes también, es observar cómo se ha evolucionado, o sea, que uno no se ha quedado inquilosado en una situación. Es más... ¿Me permite, perdón, una cosita, discúlpeme? Sí. El punto es que la Argentina acaba de ser condenada por violar derechos humanos de adolescentes. La violación de esos derechos humanos de adolescentes comenzó con la imposición de las condenas, que, si me permite, yo no sé si usted estuvo ayer, pero si me permite una cosita simplemente, en realidad, en ese momento, obviamente, lo acaba de decir la Corte, las condenas no debían haberse aplicado, porque la Convención sobre los Derechos del Niño expresamente dice que si se aplica pena debe ser por el plazo más breve que proceda, y ustedes podían aplicar la pena de la tentativa. Pero perdóneme, solo quiero decir esto. No, pero perdóneme, porque esa es una lectura, por eso les digo, es un tema jurídico, es una lectura parcial. La Convención prohíbe la pena capital y la pena de prisión perpetua sin derecho a libertad. Y no, eso sin la posibilidad de la excarcelación. Sin la posibilidad de excarcelación, que eso se interpreta sin derecho a libertad, obviamente. Sin... revisión periódica. Después que sea una libertad real, efectiva, que se pueda obtener. Después se ha ido evolucionando. No, doctor, perdóneme, se está olvidando del inciso B que dice, por el plazo más breve que si se aplica pena de prisión, el plazo más breve que proceda. Después los organismos internacionales, no lo digo yo, lo dicen los organismos, y lo dice la Comisión Interamericana, que si bien la Convención lo autoriza, hay una tendencia, se observa una tendencia, lo dice con esas mismas palabras, una tendencia a abolir, a no aplicar este tipo de sanciones. Y entonces que se recomienda que los estados directamente la eliminen. Eso es lo que dice el último informe de la Comisión Interamericana. O sea, no es que, porque no se puede borrar lo que expresamente dice la Convención. No, la Convención expresamente dice lo que le estoy diciendo. Un inciso dice, sin posibilidad de excarcelación, no se puede... Cuando trata específicamente la pena, porque eso se da para considerar si corresponde o no corresponde, por supuesto. Bueno, no, pero en este caso no, claro, por eso no quiero entrar en el tema de los hechos y de las características específicas del caso, porque tampoco lo tengo con una precisión exacta. Pero es un caso extremo, donde la reducción no se consideraba viable por el caso concreto. Por eso le digo que hay simultáneamente hay absoluciones y reducciones para jóvenes también con homicidio. Discúlpeme, yo no quiero entablar una polémica, porque aparte ayer hablé de esto una hora, pero
bueno, simplemente lo que quiero decir es esto, que más allá de las condenas a prisión perpetua que ya sucedieron, y con daños irreparables, como la muerte de Ricardo David Videla, hay otras cosas que siguen sucediendo, como por ejemplo que no se ejecutan las penas aplicadas a adolescentes en los términos que usted planteaba, y eso tal vez es interesante porque todavía sobre vidas que todavía... Sí, y cambia en cada una de las provincias. Hay provincias, imagínese que si se pueden hacer planteos de la ciudad, yo creo que más allá de todo en Mendoza ha evolucionado bastante. Yo creo que es una muestra de esto que yo he mencionado, lo digo con toda buena fe, y hay provincias que están pero a mitad de camino o que no tienen ninguna atención con respecto a los jóvenes que cometen esto, lo mismo que estaba describiendo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, eso no está pasando en la ciudad de Mendoza. Es decir, yo creo que lo que hay que rescatar de esto, más allá de que podamos tener o no diferencias, si nos llevamos al momento en que esto ocurrió, que yo creo que habría que contextualizarlo, me parece que lo importante es cómo se ha reaccionado y cómo se han receptado las recomendaciones internacionales, porque se siguen no receptando en algunos lados, no crea, porque hay casos en estas mismas perpetuas donde tribunales superiores todavía siguen denegando los recursos. Nosotros siempre le habilitamos el recurso, ese es otro tema que me gustaría, claro, nosotros habilitamos los recursos, después la Corte rechazó los recursos y finalmente no llegaron por precisamente inacción de los defensores a la Corte de la Nación, pero no es que no se le habilitó la posibilidad de un recurso, o sea, por eso yo no quiero criticar a los defensores, en la Corte era un contexto de un momento determinado y en ese ha pasado una década. Si lógicamente pensáramos igual que es una ley, bueno, yo no diría lo que digo, pero además no lo digo, lo practico. Miren, se lo voy a enviar 2 sentencias de la CAM del Tribunal Penal Juvenil. Una creo es del año, una la he firmado pero hace 10 días. El hecho consiste prácticamente, el joven fusila a una persona dentro de un auto. Un tiro en la cabeza. Está absuelto por necesidad de aplicar una sanción. El otro caso, el joven mató a hachazos a la abuela. Está absuelto por innecesidad de aplicar una sanción. Pero eso es la defensa de la 2278, que claro, bueno, no importa, es lo que uno tiene. Es lo que uno tiene para no aplicar sanción ilegalmente. No hay sanción, no hay sanciones graves. El punto medio son sanciones reducidas. Hay casos en donde no hay una evolución por el tratamiento socioeducativo bueno, y entonces porque hay casos que evolucionan muy mal, hay casos muy malos, que la persona no responde a todo el programa que se le ha intentado dar, que se le ha dado, sea de la escuela, sea de los talleres, trabajo, el asistente social, todo, y cuando se los pone, se le da oportunidades para salidas transitorias, no vuelve, comete otros hechos, o sea, hay una serie de situaciones, bueno, llega un momento, por la edad y todo, que hay que resolver, y si se le aplica una sanción, se le aplica una sanción reducida, que muchas veces ya la tiene, por el tiempo que lleva en el centro, 3 o 4 años, tiene cumplido. O sea, no es que no haya, esos son los porcentajes de 3, 4, son fracasos, esos pequeños son los fracasos del tratamiento socioeducativo. Pero los otros los marco, porque quiero decir que hay casos en donde las personas realmente se pueden reinsertar, es lo contrario, hay muchas posibilidades. Lo que pasa es que lo que nosotros necesitamos son digamos, se necesita que el Estado haga un aporte importante para poder tener esos programas, para poder tener centros dignos, ¿no? Que cada 2 por 3 haya una habeas corpus porque no hay calefacción, o porque la comida, o porque no tienen zapatillas, o porque el lugar es una porquería, porque es cierto, muchos lugares están en condiciones, bueno, los jueces allá y hacer lugar al habeas corpus, emplazar al Estado para que el Estado haga un pabellón, arregle, ponga la pared, ponga el agua caliente, o sea, todas esas cosas. Eso es lo que se necesita. Y, bueno, además está decir políticas públicas dirigidas para atacar los problemas de educación, de salud, todo eso es fundamental, el trabajo. Doctor, recibe la última pregunta, por favor.
En realidad no es una pregunta, sino es una reflexión a raíz de este interesante contrapunto que se ha generado entre el panelista y dos panelistas que estuvieron dos contra uno. En la reunión de ayer. Sí. Y me parece que yo no me voy a poner del lado de ninguno de los dos, porque en realidad esto reproduce una discusión que se da en todos los ámbitos y que trasladada al Poder Legislativo, al Congreso de la Nación Argentina fundamentalmente, es lo que justamente ha impedido que este debate se destrabe, es decir, que la 2278 haya sido efectivamente derogada y reemplazada por un régimen de responsabilidad penal juvenil que cumpla con la demanda de organismos internacionales respecto de las sanciones que le aplicaba el Estado argentino. Así que, por mi parte, creo que acá tenemos, todo esto sirve de mucho porque pone al descubierto que la actuación de la justicia se va construyendo en el marco de la operatividad de la Convención de los Derechos del Niño, del dictado de la Ley 26.061, de la Observación General número 10, que si mal no recuerdo, no sé, es de hace pocos años, creo que 2007. 2007. Del fallo Maldonado, que si mal no recuerdo, 2005. Lo plantearon como una bisagra a partir del 2005, y creo que realmente nosotros tenemos que bregar para que este debate se reproduzca en todos los foros posibles, porque esto nos va a permitir lograr sensibilizar a los decisores políticos, y mire que yo soy política, pero siempre actúo en el ámbito legislativo. Nosotros acá en Catamarca hemos tenido, como ayer se señaló, la tragedia de la alcaidía con 4 chicos muertos calcinados en una alcaidía. Eso para nosotros fue realmente un sufrimiento moral que todavía no lo superamos, pero que sin embargo sirvió para que oficialismo de entonces y oposición de entonces, que ahora tienen los roles inversos, lográramos debatir en un marco de respeto, con asesoramientos de expertos que vinieron gratuitamente, vale decirlo, porque le agradecemos a Laura Musa, a Silvia Estúclida, a tantos otros que seguramente si los hubiéramos convocado en esa situación dramática nos hubieran ayudado igualmente desinteresadamente. Entonces, de ese debate participaron la oposición, el oficialismo de la Cámara de Diputados, el gobierno que se iba, el gobierno que venía, con funcionarios que ya estaban designados para el área social. Se trató en diputados el 29 de, como pasa con estas leyes, en la última sesión ordinaria pasa siempre, 29 de noviembre del año 2011, pasó al Senado. Lamentablemente Catamarca tiene un sistema anacrónico que hace que la legislatura tenga un periodo ordinario de sesiones que se extiende entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre, de modo que la sanción del Senado recién se trató durante el año 2011, luego hubo un veto parcial del Ejecutivo sobre la parte penal y contravencional que realmente estaba mal incorporada en la ley, y recién el viernes que pasó se publicó la ley, con la desgracia que advertimos que tiene un error, que habrá que hacer una fe de rata o una nueva modificación, porque vuelve a hablar de la competencia penal y contravencional en una disposición transitoria que se ve que nadie advirtió que quedaba ahí. De todas maneras, con esto yo ¿qué quiero decir? Quiero decir que en el interregno, desde el 2005, con el fallo Maldonado, la OG10 del 2007, acá se nos murieron 4 chicos. Después de que sacamos esta ley, con todo este largo trámite de veto, de vuelta a la legislatura, aprobación del veto en diputados, aprobación del veto en el Senado, que tal vez hubiera sido más operativo que se procediera a una promulgación parcial de la parte no vetada, pero bueno, eso capaz que habría una discusión constitucional o jurídica. De todos modos, bueno, ya tenemos el decreto de promulgación,
esto tiene que resolverse por medio de una fe de ratas, ese error, pero lo que quiero decir es que mientras todo esto sigue pasando, hay chicos que son demorados en comisaría en nuestra provincia, chicos de 10 años. ¿Por qué? Porque el sistema de protección integral no funciona. Ayer tuvimos la Comisión de Infancia, Adolescencia y Familia, la visita del equipo de salud, que trabaja realmente muy bien. El sistema, el Centro Integral de Salud, que inicialmente había sido concebido como un centro de tratamiento de las adicciones, pero se ha transformado en el marco de la nueva ley de salud mental, lo que está muy bien, en un centro integral de salud. Está trabajando con los equipos técnicos, está trabajando incluso los equipos técnicos de desarrollo social en el caso de un niño de 10 años con adicciones. Y la verdad es que este chico también ha estado demorado en comisarías. Hay denuncias, hay un caso Pachado, un chico que murió después de haber estado en una comisaría, no está dilucidado aún, no se sabe si es responsabilidad o no de la policía en esto, o si las lesiones que derivaron en su deceso fueron ocasionadas en una riña callejera. Pero bueno, es lamentable, pero todavía hay injusticias, o hay personas que deben seguir, digamos, sufriendo la injusticia en carne propia hasta que todos terminemos de aceitar este funcionamiento. Así que para nosotros realmente esto es muy positivo. Es positivo, y yo no digo que no estoy de ninguno de los dos lados, no por quedar bien ni por una actitud salomónica, sino porque exactamente considero que no hay dos lados, porque hay una construcción del derecho de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, o del sistema de protección integral, que se irá perfeccionando y consolidando en la medida que realmente sigamos discutiendo esto, haciéndolo público, dándole visibilidad, poniéndolo en la agenda política, no en la pública, porque la agenda pública está, y lamentablemente está con un reclamo de mano dura ante la deserción del Estado. O sea, la gente con el tema de la alcaldía tuvo la reacción más brutal en Catamarca, si hubieran podido ver ustedes los comentarios en las redes sociales: 4 lacras menos, qué bueno, me alegro, estoy feliz, con muchas zetas. Entonces, esa reacción brutal de la sociedad realmente obedece a que el sistema de protección integral no funciona. Bueno, yo creo, mire, realmente creo que esas reacciones sociales y canalizadas muchas veces por vía periodística es la que frena, no solamente en materia penal juvenil, sino en muchas normas que andan dando vuelta por el Congreso de la Nación, que no se sancionan, precisamente porque cada vez que, como el tema de consumo de estupefacientes y demás, cada vez que se mueve un poco el avispero hay alguna reacción o pasa algún hecho, que entonces la prensa inmediatamente lo coloca, y bueno, eso hace modo de ver, ¿no? Creo que eso ha producido esta diferencia entre lo que están resolviendo los jueces y lo que dicen las leyes. La verdad es que hay una serie de temas, no solamente esto, sino un montón de temas donde las leyes siguen diciendo lo mismo y los tribunales están reconociendo derechos, garantías y demás, pero las leyes siguen siendo aquellas. Pero lo importante es que sepamos todos que la convención es operativa por sí misma y que realmente en el marco de esa operatividad hay mucho en lo que todavía se puede seguir avanzando. Disculpen si tengo algún error conceptual, yo no soy especialista en el tema. No, eso es lo más claro, eso que acabas de decir, efectivamente. Pero bueno, era todo porque... Bueno, agradecemos gracias. Al doctor Eduardo Grandi por su conferencia magistral. Invitamos a la tercera conferencia ya del cierre de la doctora María Amanda Fontemacchi. Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, una escucha práctica. Bien, se escucha ahí, ¿no? Bueno, me place presentar, primero agradecer obviamente primero agradecer la acción de García Méndez, luego de Eduardo Grandi, han sido todos muy claros en las preguntas de los expositores, ¿no es cierto? Es bueno, un debate importante que seguramente seguirá en algún momento.
Me place terminar de presentar a quien va a cerrar estas jornadas y quien abrió estas jornadas por su trayectoria en la lucha por los derechos humanos de los niños, y que ya viene hace muchos años y muchos más años que yo, me imagino, y que todos los que estamos en la mayoría aquí, ¿no? Que es María Fontemachi, Marilyn, como le decimos nosotros. Bienvenida, muchas gracias por estar, y seguramente va a ser una disertación para escuchar y aprender mucho. Bueno, sí, puede estar. Voy a tratar de no demorarme demasiado. En realidad, como ven, estaba pasando algunas de las placas estas. Yo a todos, bueno, se las puedo brindar, incluso las he dejado en el centro de capacitación para que las puedan ver. Pero bueno, ya se ha hablado demasiado en estos días y creo que es importante tomar conciencia de la realidad. Recién vieron una placa de una niñita de nuestro país que pertenece a uno de los pueblos originarios, que realmente, bueno, no tiene las condiciones básicas que todos merecemos, ¿no es cierto?, y fundamentalmente los niños, para poder desarrollarse. Vimos también que son los derechos humanos, que son realmente facultades, pero también, ¿no es cierto?, son situaciones que todos debemos reconocer como inherentes a la persona humana. Todos tenemos derechos. Hoy aquí se ha hablado fundamentalmente de los derechos de los niños en conflicto con la ley penal. Se ha hablado fundamentalmente de situaciones y de realidades que no son las nuestras, las de las provincias argentinas. Se ha hablado de lo que pasa en la gran urbe, en la ciudad de Buenos Aires. La violación de derechos, tanto de la Corte, ¿no es cierto?, nacional, al no revalidar, ¿no es cierto?, o al no confirmar una sentencia de una Cámara de Casación que hizo un trabajo puntual con algunas asociaciones y personas interesadas en cambiar la realidad de los chicos menores de 16 años. Dentro de lo que son los derechos de los niños, yo siempre resalto uno que creo que es el más importante, que es el derecho a tener una familia. Por eso os digo, voy a ir pasando las placas, pero en realidad lo importante, ¿no es cierto?, es que ustedes después lo pueden tener y irnos fundamentalmente a este derecho a tener una familia. Acá ustedes van a ver que desde el año 1924, ¿sí?, el mundo se ha ocupado de declarar los derechos de los niños. Desde el año 1878 se hizo un primer congreso en Estocolmo donde se habló de que había que diferenciar y prohibir el trabajo infantil y diferenciar el lugar donde estuvieran los niños. Luego en el 48, en el 59, en el 66, ustedes acá ven cantidad de normas, leyes, y estamos hoy día en este lugar reclamando leyes también, ¿sí? Una ley de responsabilidad penal juvenil. Pero nos olvidamos muchas veces de los básicos derechos de todos nuestros niños, como les decía. El derecho a tener una familia. Las reglas de Brasilia también garantizan las condiciones de acceso efectivo a la justicia. Hay dos situaciones que voy a marcar hoy: el derecho a la familia y el derecho a un efectivo acceso a la justicia. ¿Por qué lo digo? Porque estamos variando. Incluso sabemos que el 31 de agosto se publicó la ley 5739, creo que es de la provincia de Catamarca, que como dijimos recién fue vetada, y prácticamente es una copia, digamos, de la ley 26061 en muchos aspectos. Muchas provincias argentinas, ¿no es cierto?, han tenido y están tratando de aplicar esta normativa nacional, que lo que hace es reflejar los principios que están en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que, como bien dijeron recién y lo dijimos también ayer, es una norma operativa, trae muy, ¿no es cierto?, específicamente todos los derechos. Son derechos que nos cansamos de leer, pero no nos cansamos de practicar, porque en realidad muchos de ellos se siguen violando, como digo, en nuestro país y en el resto de América Latina. ¿Cuáles son las personas que más necesitan de nosotros? Y bueno, acá lo tenemos, los niños. ¿Por qué? Porque no son, como muchos dicen, el futuro, sino que son nuestro presente. Y como decían también, son aquellos que nos están provocando algunas cuestiones que no son buenas, como decían. Murieron 4 niños en una alcaldía. En Mendoza, en una oportunidad, también fallecieron 2 niños, un niño que estaba internado. Fue el único caso en un sistema de responsabilidad. Pero ¿cuál fue el tema? La culpa de la familia, en realidad, bueno, muchas veces es la familia la que lo provoca en el niño ese tipo de conductas. El juez que ordena una privación de libertad en base a delitos cometidos, ¿no es cierto?, ya que no hay una familia continente, y en el lugar de internación muchos niños han podido retomar a lo mejor hasta la dignidad de comer, de tener un lugar de dormir, de ir al colegio, de aprender un oficio.
Pero lo más lamentable es que el verdadero culpable de esas muertes es el Estado, que no les da a los niños el lugar adecuado. No hay programas para que la familia lo pueda contener y no hay programas adecuados en contextos de encierro para que el niño pueda tener respetado el derecho, porque lo único que se le priva es la libertad, pero tiene que tener protegido su derecho a la educación, su derecho a una vida digna, a un lugar donde se pueda resguardar puntualmente el primer derecho también, el derecho a la vida. Entonces nosotros miramos esta realidad de todos estos niños que vemos ahí, niñitos de distintas situaciones, ¿no es cierto? Y están vulnerados, no solamente a veces, como les digo, por el Estado, sino también por aquellos que lo tienen que cuidar. ¿Cuáles son los parámetros, las evaluaciones? Porque ayer hablamos incluso de evaluaciones y de que no hay estadísticas serias en nuestro país sobre números. Bueno, yo les he traído algunas estadísticas, porque nosotros en Mendoza, y creo que ustedes en Catamarca también lo pueden hacer, y les ofrezco por eso también la página para que puedan ver algunos programas y algunas formas o protocolos de evaluación, evaluaciones reales. Estos parámetros surgen de evaluaciones psicológicas o sociales que se han hecho dentro de lo que es el sistema judicial, y también tenemos una comisaría del menor, que es un lugar donde ingresan los chicos, un lugar especial, donde hay psicólogos, trabajadores sociales y también licenciados en niñez, adolescencia y familia que hacen las primeras evaluaciones cuando el chico ingresa. ¿Y qué es lo que vieron? Abandono, castigo como disciplina en la casa, ausencia de límites, hacinamiento, promiscuidad, baja calificación para el trabajo, pertenecen a barrios marginales, como ayer también y hoy día decía el doctor García Méndez. Generalmente los chicos que ingresan a la justicia tienen esta problemática. Pero creo que también tiene que ver con esto de no tienen posibilidades. Los chicos que ingresan al sistema judicial en Mendoza, algunos de ellos tienen 10 kilos menos. Y su alimento es la droga. No tienen una verdadera protección. Y el lugar donde viven, no puede entrar la policía, no pueden entrar los trabajadores sociales. Eso es... Creo que es algo terrible darnos cuenta de que hay lugares donde están excluidos de todo. Y estos son los niños que muchas veces llegan, como les digo, al sistema de justicia. Vemos cómo se reitera el tema familiar, la carencia afectiva, la tendencia a relacionarse con pares negativos. Y es lógico. ¿Con quién se van a juntar? Con las personas que están en su entorno. ¿Qué modelos van a tomar? Los que ellos conocen. Y puntualmente, como les digo, son zonas excluidas. Eso es algo que ha sucedido puntualmente, yo creo que en los últimos 15 años. Antes, o sea, yo hace mucho tiempo que trabajo incluso en infancia, y es realmente mi vocación, por eso estoy en este lugar. Y es algo increíble cómo ya no se puede trabajar con los chicos. O sea, las trabajadoras sociales de distintas instituciones no pueden entrar a determinados barrios. Eso es algo que no podemos nosotros llegar a permitir. O sea, creo que es algo en lo que tenemos que trabajar mucho.